Quererse mejor. Quererse mejor. Quererse mejor. Bienvenida a Quererse Mejor, el espacio donde no nos castigamos por lo que hacemos mal, sino que lo miramos de frente, lo nombramos juntas y lo transformamos. Hola, hola. Hay temas sobre los que me cuesta mucho encontrar una postura clara, porque cuanto más investigo y más escucho a otras mujeres, más me doy cuenta de que la realidad rara vez es tan simple como nos gustaría. Y uno de esos temas es la anticoncepción hormonal. Durante años he escuchado conversaciones sobre ella en todas partes, en cenas con amigas, donde de repente alguien confiesa que ha dejado la píldora porque ya no se reconocía, en consultas médicas, donde se despacha el tema en 5 minutos, en grupos de WhatsApp, en redes sociales, y también en conversaciones mucho más íntimas, de esas que surgen a media luz, cuando baja el volumen del mundo y alguien se siente lo suficientemente segura como para admitir algo que lleva meses rondándole por la cabeza. Porque hay una pregunta que se repite constantemente, una pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio, frente al espejo del baño, sosteniendo un blister de pastillas o mirando el calendario. ¿Estoy así por la vida o es por las hormonas? A veces aparece después de empezar a tomar la píldora, otras veces meses después de colocarse un DIU hormonal o un implante. Otras simplemente surge porque una empieza a notar cambios sutiles y necesita desesperadamente encontrar una explicación a lo que siente. De repente te notas más sensible o saltas a la mínima con una irritabilidad que no te pertenece. Notas que la energía no te da para terminar el día. Quizás lloras con un anuncio de televisión o, lo que a veces asusta más, tienes la sensación de estar emocionalmente plana, como si le hubieran bajado el volumen y la intensidad a tu alegría, pero también a tu tristeza. Quizás no te ocurre nada de eso y, sin embargo, notas que algo ha cambiado en tu brújula interna y no sabes muy bien cómo ponerle nombre. Y entonces haces lo que hacemos casi todas cuando algo nos preocupa, buscas respuestas. Abres el ordenador, entras en Internet y te pones a buscar. El problema es que cuando buscas información sobre anticoncepción hormonal y estado de ánimo, parece que solo existen dos discursos posibles, dos trincheras radicalmente opuestas. En una trinchera están quienes aseguran que las hormonas sintéticas son las responsables de prácticamente cualquier malestar emocional, ansiedad o bache que pueda experimentar una mujer, un discurso que a veces roza el alarmismo. En la otra trinchera están quienes afirman que todo eso son exageraciones, leyendas urbanas de Internet, que no existe relación causal demostrada y que cualquier síntoma tiene necesariamente otra explicación psicológica o ambiental. Y sinceramente, creo que ambos extremos nos hacen un flaco favor, porque una de las cosas más difíciles de aceptar en este camino de autoconocimiento es que una experiencia puede ser completamente real para ti sin necesidad de convertirse automáticamente en una verdad universal para el resto del mundo. Y creo que precisamente ahí, en ese matiz incómodo, es donde empieza esta conversación. Hay algo que me parece muy interesante de cómo funciona nuestra mente desde un punto de vista terapéutico cuando intentamos entender lo que sentimos. Cuando estamos bien, cuando la vida fluye, rara vez nos paramos a analizar cada emoción. No te preguntas por qué te has reído de ese chiste ni por qué hoy tienes buena energía. Simplemente vives, sigues adelante. Damos por hecho que nuestra maquinaria interna funciona correctamente. Pero cuando aparece la incomodidad, el guión cambia por completo. De repente nos convertimos en las inspectoras de nuestra propia vida. Analizamos, observamos, buscamos patrones, intentamos descubrir qué pieza del puzzle está rota. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque los seres humanos necesitamos la predictibilidad. Necesitamos entender nuestras experiencias para sentirnos seguras. Si sé por qué lloro, puedo arreglarlo. Si sé por qué me enfado, tengo el control. Lo complicado llega cuando intentamos encontrar un culpable único para algo que probablemente tiene muchas raíces. En psicología se llama esto sesgo de atribución. Nuestro cerebro es perezoso por naturaleza, prefiere una respuesta simple y directa antes que una verdad compleja y multifactorial.
Porque seamos honestas, nuestro estado de ánimo no viene en un frasco estanco. Depende de cómo has dormido las últimas 3 semanas, depende de cuánto estrés crónico acumulas en los hombros, depende de la calidad de tus relaciones y de si te sientes escuchada en casa, depende de la presión invisible pero constante en el trabajo, depende de si estás atravesando una etapa de incertidumbre vital o de duelo, depende de tu salud intestinal, de tu alimentación, de tu genética y sí, por supuesto, depende de tus hormonas. Todas estas variables interactúan entre sí constantemente, como los instrumentos de una orquesta. Sin embargo, cuando introducimos un cambio externo tangible, como una pastilla diaria o un dispositivo, nuestro cerebro tiende a señalar inmediatamente esa novedad como la directora de toda la orquesta. Y no lo hace por torpeza, lo hace por supervivencia, intentando simplificar una realidad que le abruma. Por eso creo que es urgente hablar de la anticoncepción hormonal desde un lugar mucho más maduro, porque sí, las hormonas sintéticas cruzan la barrera hematoencefálica e interactúan con sistemas del cerebro directamente implicados en la regulación emocional y en los neurotransmisores como la serotonina o el GABA. Eso no es una invención, ni es una sugerencia psicológica, es biología básica. Pero también es una verdad científica incuestionable que la respuesta en esos compuestos es extraordinariamente variable. Lo que a una mujer le salva la salud, a otra le sume en la apatía. Hay mujeres que experimentan cambios negativos en su estado de ánimo, hay mujeres que no notan lo más mínima diferencia y hay mujeres que de hecho perciben mejoras drásticas en su bienestar general porque sus ciclos naturales les generan una montaña rusa inasumible. Y aunque esto pueda parecer una respuesta poco satisfactoria porque no nos da un titular claro, creo que en realidad es profundamente liberadora, porque significa que no tienes que encajar obligatoriamente en la historia de nadie más, no tienes que sentir lo mismo que tu mejor amiga, no tienes que experimentar lo que cuenta una creadora de contenido en un vídeo de 3 minutos, podemos simplemente bajarnos del carro de las verdades absolutas y observar la nuestra. Y aquí hay una ramificación de este tema que creo que merece mucho más espacio del que suele tener en la mesa del debate público. La conversación sobre la responsabilidad compartida y la carga mental anticonceptiva. Porque cuando se habla de evitar un embarazo no planificado en una relación heterosexual, muchas veces parece que el peso de la logística, de las dudas y del riesgo cae por defecto sobre los mismos hombros. Somos nosotras quienes investigamos en foros, somos nosotras quienes pedimos la cita con el ginecólogo y cuadramos la agenda, somos nosotras quienes pasamos por el periodo de adaptación de los primeros 3 meses, somos nosotras quienes convivimos con los posibles efectos secundarios, y ya sean físicos o anímicos. Somos nosotras quienes nos ponemos la alarma en el teléfono para que no se nos pase la hora y muchas veces también somos nosotras quienes cargamos con la culpa si algo no sale bien o si decidimos que queremos dejarlo. Durante mucho tiempo hemos normalizado tanto esta dinámica que ni siquiera nos detenemos a cuestionarla. Se asume como el peaje natural por el hecho de tener útero. Pero la prevención de un embarazo no es una gestión individual, es un proyecto común. Una relación sana debería ser un espacio seguro donde estas conversaciones pudieran existir sin que aparezca la culpa, el juicio o la impaciencia. Compartir la anticoncepción no es solo usar preservativo o pagar las pastillas a media. Compartir la anticoncepción es que tu pareja se interese por cómo te está afectando ese método a nivel emocional. Es poder sentarte en el sofá y decir, oye, llevo 2 meses con esto y noto que mi paciencia está bajo mínimos. Quiero que lo hablemos porque me está costando gestionarlo. El objetivo de la anticoncepción en pareja no es simplemente el dato estadístico de evitar un embarazo al menor coste posible para uno de los dos. El objetivo real es encontrar una opción que respete la salud, la tranquilidad y el bienestar de las dos personas implicadas. Y eso requiere incomodarse un poco, hacer preguntas difíciles y asumir que cuidar de la relación también implica sostener juntos las decisiones médicas que la sostienen. Os voy a confesar algo que me ha pasado más de una vez mientras preparaba el guión de este episodio. Me he descubierto a mí misma buscando en los estudios científicos una respuesta rotunda, un dato definitivo que os pudiera dar hoy aquí para solucionar todas vuestras dudas de golpe. Y al darme cuenta he sonreído porque he caído en la misma trampa que os acabo de describir. Nos exigimos una claridad imposible. Queremos saber exactamente qué nos pasa y por qué nos pasa ya. Queremos diagnósticos rápidos en la era de la inmediatez. Y cuando no conseguimos esa respuesta binaria de sí o no, aparece una frustración enorme. Nos castigamos pensando que deberíamos conocernos mejor, que somos incapaces de descifrar nuestro propio cuerpo. Pero la verdad es que escucharse a uno mismo es una de las tareas más complejas que existen.
A veces confundimos escuchar el cuerpo con reaccionar de forma ansiosa a cualquier síntoma sutil que aparece, buscando corriendo en Google qué significa. Y eso no es escucha, eso es hipervigilancia. Escuchar tu cuerpo no significa asumir que la primera teoría que se te ocurre en un momento de agobio es la verdad absoluta, pero tampoco significa silenciar esa voz interna y decirte que te lo estás inventando. Significa algo mucho más difícil, permanecer presentes en la incertidumbre el tiempo suficiente para observar con calma. Aceptar que quizás hoy estás triste y no necesitas saber el porcentaje exacto de culpa que tienen tus hormonas, tu jefe o el clima. Significa permitirte convivir con la duda antes de correr a tomar una decisión drástica desde el miedo. Durante décadas nos han educado en dos mensajes totalmente contradictorios. Por un lado, el discurso clásico institucional que a veces nos ha invitado a desconfiar de nuestras sensaciones. El famoso no es para tanto, estás exagerando o eres demasiado sensible. Y por otro lado, la corriente actual, donde cualquier cambio físico o emocional se patologiza inmediatamente y se le busca una etiqueta o un culpable externo en redes sociales. Entre la invalidación médica y la sobreinformación de Internet existe un espacio intermedio, un espacio mucho más sano, más maduro y más libre, un espacio donde puedes validar lo que sientes sin necesidad de sacar conclusiones precipitadas. Y ahí, en ese terreno medio, es donde ocurre el verdadero autocuidado. Además, no quiero avanzar hacia el final del episodio sin recordar algo esencial que a menudo se nos olvida debido al ruido de los debates. La anticoncepción hormonal no es solo anticoncepción. Para muchísimas mujeres, estos tratamientos no son una opción estética o una comodidad, son la herramienta clínica para gestionar dolores menstruales incapacitantes, para regular sangrados que provocan anemias severas o para tratar los síntomas del síndrome de ovario poliquístico o la endometriosis. Por eso, simplificar el discurso en Internet a un mero deja las hormonas y conecta con tu ciclo natural puede llegar a ser muy injusto y desconsiderado con la realidad de muchas mujeres. A veces, la decisión pasa por equilibrar una balanza compleja entre calidad de vida física y bienestar emocional. Cada cuerpo es un ecosistema único. Por eso, los profesionales de la salud actualizados insisten tanto en que no existe el método anticonceptivo universal. Existe tu historia clínica, tus prioridades actuales, tu salud mental previa y tus circunstancias de vida. Y absolutamente todo eso tiene que estar sobre la mesa en la consulta. Y hoy, como suelo hacer en cada episodio, quiero lanzarte una pregunta para que se quede flotando en tu cabeza durante los próximos días. Cuando evalúas tu bienestar emocional actual, ¿estás observando lo que realmente experimenta tu cuerpo? ¿O estás intentando encajar tus días dentro de la historia que otra persona te ha contado? La herramienta que te propongo hoy es probablemente una de las más sencillas que ha pasado por el podcast, pero también una de las que más poder te devuelve. Durante las próximas 4 semanas te propongo llevar un pequeño diario de observación no lineal. No quiero que sea un diario para analizarte de forma obsesiva, ni para buscar problemas donde no los hay. Es un registro de datos limpios. Cada noche, antes de apagar la luz, dedica solo 2 minutos a puntuar de forma muy simple, puede ser del 1 al 5 o con palabras clave, las siguientes 5 variables. 1. Estado de ánimo predominante. Pues por ejemplo, tristeza, calma, alegría, apatía. 2. Nivel de energía. Alto, medio, bajo. 3. Calidad del descanso. ¿Has dormido bien o te has despertado con sensación de fatiga? 4. Nivel de estrés o carga mental del día. 5. Cualquier síntoma físico sutil, como por ejemplo dolor de cabeza, tensión mamaria, cambios en la libido. Nada más. Sin sacar conclusiones esa misma noche, sin buscar diagnósticos en Google a las 12 de la madrugada. Simplemente regístralo. ¿Por qué hacemos esto? Porque la memoria emocional es un instrumento maravilloso para la poesía, pero muy poco fiable para la salud. Cuando estamos en un día gris, nuestra mente tiende a recordar toda nuestra vida de color gris y nos parece que llevamos meses estando mal. Tener este registro de 4 semanas te va a permitir ver patrones reales, te va a dar una fotografía nítida de tu mes que no estará sesgada por cómo te sientes hoy. Y sobre todo, te dará herramientas valiosísimas y objetivas si decides sentarte a hablar con tu ginecóloga o tu terapeuta para tomar decisiones informadas, seguras y libres de miedo. Y mi recomendación consciente de hoy es una práctica mental. Aprender a desconfiar amablemente de las respuestas absolutas. Cada vez que leas un titular que empiece por todos los anticonceptivos hacen que, duda. Cada vez que alguien invalide tu malestar diciendo que eso no tiene nada que ver,
Duda. Cada vez que alguien te venda una solución mágica, única y universal para tu salud femenina, duda. La realidad de tu cuerpo es humana, es cambiante y es infinitamente más matizada que cualquier algoritmo de Internet. Lee, infórmate, escucha a los profesionales actualizados, comparte confidencias con tus amigas, pero nunca dejes que el ruido de fuera hable más alto que lo que tú experimentas desde dentro. Tu experiencia merece respeto y merece un lugar en la conversación. Así que, mi querida oyente, me gustaría que esta semana te llevaras un mensaje muy sencillo y muy tierno al centro de tu pecho. No necesitas tener todas las respuestas claras hoy para empezar a cuidarte bien. No necesitas entender la causa exacta de cada emoción en el mismo segundo en el que aparece. No necesitas transformar cada duda o cada malestar en una urgencia de resolver antes de que acabe el día. A veces, querernos mejor consiste precisamente en esto, en darnos el permiso de observar antes de decidir, en escucharnos con paciencia antes de reaccionar, en informarnos con calma antes de asustarnos. Recuerda que tu cuerpo no es un enemigo al que tengas que domesticar o controlar constantemente a base de exigencias, sino el único compañero con el que vas a convivir toda la vida. Y conocerse mejor nunca ha significado tener certezas absolutas, significa simplemente tener la confianza y el cariño suficiente para seguir haciéndonos las preguntas correctas. Gracias por acompañarme una semana más, por dejarme entrar en tus auriculares y por regalarte estos minutos de pausa en medio de tanto ruido. Ojalá esta semana encuentres un ratito para mirarte al espejo con un poco más de curiosidad, un poco menos de juicio y muchísimo más amor. Nos escuchamos en el próximo episodio de Querernos Mejor y mientras tanto, ya lo sabes, por favor, cuídate mucho y quiérete siempre un poquito mejor. Chao, chao.